Hola a toda la comunidad NSC Spain y bienvenidos de nuevo a una nueva entrevista que tenemos hoy aquí en el canal de YouTube. Esta vez contamos con un crack, con Felipe Sánchez, que justamente lo tenemos en China. Él es head coach del equipo de judo del Centro de Alto Rendimiento de Shanghái, casi nada. Y bueno, aparte es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y tiene un máster en alto rendimiento. Así que, Felipe, bienvenido a esta sección de entrevistas del canal de NSC Spain. Hola, bienvenido a todos, ¿qué tal? No, la verdad que, bueno, aquí estamos, ¿no? Cada uno, ¿qué diferencia horaria tenemos? 6 horas, aquí son 6 horas más, ya son las seis Seis, de... Sí, 6 horas exactamente, más, ¿no? sí. Sí, Siempre voy teniendo un poco más en cuenta la diferencia horaria con América Latina porque tengo mucho más trabajo y conexión con sí, aquella parte del mundo y ellos están 5 y 6 horas atrás y tú estás claro, delante de nosotros. ya voy por adelantado. Sí, tal Sí, cual. sí. Pues, bueno, yo creo que mucha gente tendrá curiosidad, toda la gente que nos esté viendo, yo inclusive, decir, ¿cómo termina Felipe como head coach Mm. en el centro de alto rendimiento de Shanghái? ¿Cómo ha sido tu recorrido profesional para llegar a donde estás ahora? Obviamente breve, porque sé que habrían mil cosas que Eh, contar, ¿no? mm. Sí, pues a ver, la verdad es que un poco por casualidad, diría yo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que casualidades un poco elaboradas, ¿no? A lo largo de los años. Yo acabé la carrera ya por el 2000, con lo cual ya hace unos 20 años, casi nada. Casi nada. Entonces, bueno, la verdad es que como supongo la mayoría de los licenciados nos dedicamos un poco a todo, ¿no? Yo la verdad es que cuando acabé la carrera, bueno, tuve suerte de mi primer trabajo, por decirlo así, un poco, sí, un poco así relacionado ya más directamente con el tema, que había hecho algunos campamentos y demás en verano, mientras estudiaba. Fue de preparador físico un equipo de voleibol de Superliga, con lo cual, bueno, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en lo que era alto rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ese campo siempre me gustó, pero supe que siempre sabía que era difícil llegar y sobre todo a lo mejor en un deporte como el judo, que era mi deporte, ¿no? Pero que era difícil porque a nivel de profesionalismo en esos deportes es complicado, o sea, porque estés en un equipo nacional, pues eso, o montes tu club, pero es difícil dedicarte al alto rendimiento en estos deportes. Entonces, bueno, mi trayectoria empezó un poco, pues eso, monté una empresa en Asturias, en Gijón, y la verdad es que, bueno, nos fue bien, sobre todo enfocada a temas de entrenamiento personal y preparación física, y bueno, me estuve dedicando a ello hasta prácticamente antes de venir aquí. Lo que pasa es que sí que es verdad que luego siempre lo compaginé con el judo. El judo tuve la suerte de empezar en el equipo de la Universidad de Oviedo hacia el 2004 y estuve 10 años llevando el equipo de la Universidad de Oviedo, que era prácticamente un equipo amateur, en el sentido de que, bueno, pues yo no vivía de ello, aunque, bueno, cobraba un pequeño sueldo, pero bueno, no dejaba de ser dedicaba casi más horas que a mi trabajo, o sea, dedicaba las horas de trabajo, más luego cuando terminaba me iba a entrenar a los chavales y ya te digo, viajando por medio mundo, con bastante buenos resultados y demás. Entonces sí que siempre compaginé un poco las dos cosas, el trabajo, por decirlo así, la empresa privada, en ese caso que era mía, personal, con el trabajo de alto rendimiento o de rendimiento, pues eso, en chavales de judo y demás. Y luego sí que también tuve la oportunidad de empezar de entrenador de equipo de lucha y de sambo, y también, bueno, pues participé como entrenador asistente con la Federación Española. Entonces, bueno, tuve 3 años participando con ellos en campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, pero digo que muchas veces sin ser tu labor prioritaria, ¿no? Y luego ya nada, los últimos 3 años ya un poco, bueno, pues cansado un poco de lo que era el tema del entrenamiento personal, preparación física, sobre todo porque, claro, tienes que estar tocando muchas áreas. Me surgió una oportunidad de trabajar en gestión deportiva y entonces, por decirlo así, dejé todo, no todo, pero lo que era la parte mía de empresa lo dejé en manos de mi socio y yo me dediqué a temas de coordinación deportiva en un grupo de Cultura Covadonga, que es un club grande en Gijón. Y entonces, bueno, estuve 3 años ya haciendo labores más de gestión deportiva, aunque siempre ligado a lo que es el rendimiento a través de eso, de la Federación Española de Lucha y también entrenando a judocas, ¿no? Y luego, nada, pues me surgió, vi la oferta que sacó el Comité Olímpico Chino, y bueno, siempre tuve la espina clavada de ir a trabajar al extranjero, y la verdad es que nunca me había planteado ir menos a China, ¿no? Pero bueno, Sí, vi la cierto. oferta y de eso que dices, bueno, pues voy a echarla, a ver si suena al flote, ¿no? Como decimos. Y bueno, pues al final la eché justo el último día, acababa la oferta el 31 de diciembre, y la eché el 31 de diciembre ya un poco, bueno, pues va, a ver si sale, ¿no? A ver cómo Y me arranca el acuerdo año que nuevo. y a finales de enero fue cuando me llamaron y bueno, empezó un proceso que la verdad es un proceso complicado en el sentido de mucho papeleo, mucha incertidumbre, porque pues eso, que si te llaman, que si ahora este papel, ahora mándame estos papeles, luego una vez que ya te dicen el sí, tienes que ir a Madrid a pegarte ahí en la embajada, o sea, la embajada no,
los que tramitan los visados, que no es el consulado tampoco, bueno, es una oficina, ¿no? Entonces, La bueno, es un trámite la un poco burocracia. complejo, sobre todo, sí, la burocracia, que no es fácil. Pero bueno, al final aquí estamos. Llevo ya un año desde que llegué en julio del año pasado y nada, eso es un poco mi trayectoria anterior. Sí, veo que como que uno va sumando pequeños trabajos, proyectos, iniciativas sin saber realmente dónde va a terminar y resulta que luego dice, bueno, vamos a echar el currículum, porque yo también vi Sí. ofertas similares en LinkedIn Mm. con los requisitos Sí. que piden y demás, y resulta que al final, después de todos los trabajos y proyectos e iniciativas que has tenido, resulta que has formado un currículum competitivo que a los de allí de China les pareció pues bueno, que tenía el nivel suficiente como para contratarte. Así que, vamos, increíble desde ese punto de vista y también decirle a la gente que nos esté escuchando que nunca es tarde para eso tampoco, que el hecho de que a lo mejor ahora con 25, 26 años te rechacen no significa que con 30, 35, 40 uno no tenga opciones de ir a China. Yo creo Sí, que la exacto, sí, experiencia es un grado también. sí. Yo, desde luego, hombre, a lo mejor eso, con 25 años sí que no me lo hubiera ni planteado venir, ¿no? Pero bueno, de eso que empiezas con la rueda, empieza a irte bien y también dices, jolín, si te va bien, parece que cambiar la dinámica cuesta, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya llegó un momento que también es verdad que en el trabajo que tenía podía pedir una excedencia, entonces fue lo que hice, pedí una excedencia que me permitía el decir, oye, pues vamos a probar suerte por allá. Pues Entonces eso a fue un ver qué tal poco va. la motivación. ¿Y cómo es el trabajo del preparador físico ahí en China? Bueno, yo primeramente eso, decir que yo cuando apliqué para ese trabajo, realmente yo vine a trabajar, ellos pedían preparadores físicos para el Comité Olímpico Chino, que era preparación de los Juegos Olímpicos, tanto de verano de Pekín de este año, que luego se pospuso, tanto como de Pekín, no, perdón, de Tokio, como para los Juegos de Pekín de invierno, que son en el 2022, si no me equivoco. Entonces, bueno, yo eché el currículum un poco pensando eso, en el tema de la preparación física. Cuando llegué aquí, al final estuve trabajando 6 meses con el equipo de patinaje de hielo, porque sí que tenía experiencia trabajando con patinadores, no en hielo, sino en línea, pero bueno, había entrenado chavales de bastante nivel, con la internacionales y demás, y entonces, bueno, me destinaron ahí, aunque siempre tenía en mente un poco el judo, había sido mi primera opción, pero bueno, al final, como en deportes de invierno, potenciaron mucho la contratación de técnicos extranjeros, porque al ser la Olimpiada en casa quieren hacer un papel importante, entonces, por decirlo así, destinaron más medios a esos deportes, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que me gustó la experiencia con el equipo nacional en Beijing, sobre todo estuvimos en Beijing, pero bueno, también estuvimos viajando dentro de China, estuvimos de pretemporada en Estados Unidos un mes, pues bueno, sí que fue interesante. Entonces, sí que es verdad que luego me surgió la oportunidad de cambiarme aquí a Shanghái ya como entrenador propiamente, y la verdad es que, bueno, me gustó el cambio porque, bueno, al final, de preparador físico, el problema que tiene, que no creo que sea solo de China, sino también en España, ¿no? Es que al final dependes mucho del head coach. O tienes, por ejemplo, en España un preparador físico profesional, por decirlo así. Si estás metido en el fútbol profesional, normalmente ya siempre vas con un entrenador, un equipo de trabajo. Entonces ya, Vas de la mano con lógicamente, pues, alguien. claro. Y meterte en un equipo a calzador, por decirlo así, es complicado. Porque yo la verdad es que en el equipo de patinaje hielo, es más, los entrenadores eran extranjeros, no eran chinos. Los chinos eran entrenadores asistentes. Pero los entrenadores, el head coach, por decirlo así, era un holandés. Y luego, bueno, me cambiaron de equipo y luego estuve con un americano. Con 2 estilos totalmente diferentes, pero cada uno un poco difícil de trabajar con ellos muchas veces porque uno a lo mejor decía, es que yo llevo trabajando mi preparación física durante 20 años. Y yo, hombre, pero a lo mejor en 20 años algo cambió, ¿no? Pero es difícil Sí, cambiar está la claro. mentalidad de entrenadores, ¿entiendes? Y luego, por ejemplo, el americano pues era un crack, por decirlo así, en el mundo del patinaje hielo como competidor, pero yo creo que le faltaba mucha experiencia a nivel de entrenador. Entonces, al final te dejaba libertad, pero no había un trabajo en equipo, porque realmente él, pues a lo mejor le faltaban conocimientos para ello, ¿entiendes? Entonces, es un poco complejo. Entonces, yo entiendo que el trabajo de preparación física es muy importante, pero creo que siempre tiene que haber una sintonía muy buena con el head coach. Entonces, si te falla eso, pues hombre, tampoco se trata de desesperarte y abandonar, sino, oye, intentar poco a poco ir aportando tu grano de arena, pero sí que a veces que puedes llegarte un poco a desesperar, a decir, jolín, es que no estoy viendo cómo no me dejan desarrollar mi trabajo, ¿entiendes? Sí, Ese es un eso es poco verdad. Y el problema. se ve yo te diría que en todos los ámbitos y en todos los trabajos. Si te toca un supervisor o un jefe que no genera un buen clima de trabajo, donde se fomenta también la iniciativa y la participación de los diferentes o preparadores físicos o empleados,
obviamente si te toca un hueso como el holandés, pues se hace todo un poco más cuesta arriba en proponer iniciativas, en cambiar el sistema de trabajo. Entonces, yo creo que es ideal si llegas y te encuentras con un tipo, si está por encima de ti en cuanto a la escala de responsabilidades, pues bueno, que tiende la mano, ¿no? Y que tiene los oídos para escuchar y la iniciativa para cambiar cosas. Yo creo que eso es importante, sí. Sí, y luego, bueno, lo que decías de cómo es el trabajo del preparador físico, bueno, depende, o sea, por decirlo así, no deja va a ser lo mismo aquí que si estás en España, depende un poco del estilo, pero sí que es verdad, hay equipos, por decirlo así, las selecciones nacionales son muy grandes, mueven a muchos deportistas, entonces muchas veces en el staff tienes entrenadores o preparadores físicos extranjeros, pero también vas a tener preparadores físicos chinos, que sí que, por decirlo así, ya cambia un poco la cosa, ¿no? Entonces, bueno, los que son preparadores físicos extranjeros, al final cada uno intenta un poco el imponer o, por decirlo así, el tratar de trabajar con su método, pero sí que es verdad que hay veces que cuando tienes que trabajar en equipo, a lo mejor, pues eso, con varios preparadores físicos. Yo, por ejemplo, me tocó en el equipo de patinaje con un brasileño. La verdad es que, bueno, trabajamos muy a gusto porque tenemos buena sintonía. Pero a lo mejor, claro, si te toca ya con un chino que tienen otro sistema de entrenamiento, otra visión, pues a veces que puede chocar un poco más, ¿no? En cuanto al trabajo propiamente no, con los como deportistas, dices, ¿no? sí. Ese background, el idioma, la cultura, la forma de expresarse. Yo que también he trabajado en alguna empresa internacional, a lo mejor el español o el latino es un poco más bruto a la hora de hablar y te encuentras con otras culturas que a la hora de expresarse, pues bueno, son un poquito más medidas, ¿no? Y ese tipo de cosas que por otro lado enriquecen mucho también culturalmente y profesionalmente. Pero bueno, también se puede dar el choque, ¿no? En el trabajo. Y luego, bueno, respecto al trabajo con los deportistas propiamente dicho, la verdad es que el trabajo fácil en el sentido de aquí los deportistas chinos son muy educados, están acostumbrados a acatar órdenes, ¿no? Por decirlo así. Entonces tienen una disciplina total. Entonces realmente es fácil trabajar con ellos. Luego son chavales agradecidos porque, bueno, al final el método muchas veces chino, ya no solo chino, a lo mejor en otros países de Asia también, en Corea, en Japón, por lo menos en el judo y supongo que en otros deportes también, ¿no? Es muchas veces de mando directo y el deportista un poco tiene que decir, ¿no? Entonces, hombre, nosotros que intentamos imponer un estilo, pues eso, más occidental, más de preocuparte por el deportista, de cómo se siente, qué tal está, le preguntas. Entonces, ese feedback, por decirlo así, al deportista le gusta. Entonces, realmente es fácil conectar con ellos y el trabajo con ellos, la verdad es que es de lo mejor, vamos. Esa es la parte, yo diría la parte más positiva, ¿no? De la experiencia. Bueno, eso está espectacular. Al final el roce está un poco más con la parte de staff técnico que con el deportista. Sí, hombre, porque tú intentas. El problema que tiene muchos de China es que o sea, están contratando mucho entrenador extranjero, porque oye, entiendo que pensarán que les puede aportar mucho, pero luego a veces no les escuchan. Entonces, claro, realmente dices tú, joder, ¿para qué contratan a tantos extranjeros si luego a lo mejor no, o te escuchan, pero luego al final acaban haciendo lo que ellos quieren? Entonces es complicado. También es verdad que es labor nuestra el poco a poco ir por decirlo así, vendiéndoles la moto, ¿no? De las mejoras que pueden obtener trabajando de otra manera. Eso es un poco la filosofía, ¿no? Que hay que seguir. Un proceso a largo plazo en ese sentido, claro. Es verdad. Pico y pala, pico y pala. Sí, y claro. Bueno, otra pregunta que tenía para ti, porque mucha gente dirá, bueno, pero más allá de la experiencia que nos has comentado, que bueno, obviamente se valoró positivamente para conseguir ese puesto de trabajo, ¿qué requisitos piden para trabajar allí en China? ¿Qué formación crees que es necesaria o qué formación exigen ellos que debes tener para poder acceder? Bueno, aquí en China, yo vine trabajando para el Comité Olímpico chino y un poco en la oferta, bueno, pues lo que querían eran gente licenciada, ¿no? Ciencias del deporte, bueno, a nivel inglés, por decirlo así, te ponían lógicamente, no en español, ¿no? Pero bueno, lo que sería el equivalente eso, a las ciencias de la actividad física del deporte en España, y luego pedían también que tuvieran un posgrado pues, en rendimiento o en ejercicio físico, o sea, ya especializado un poco en lo que es la parte de rendimiento. Y luego también pedían titulaciones, pues tipo a la NSCA, también valoran pues la australiana o la británica, ¿no? Lo que serían las certificaciones de... Las representativas de Estados Unidos, sí, de Inglaterra y de Australia. Sí. Y luego también un poco pues el manejar nuevas tecnologías, pues el trabajo con encoders, con plataformas de fuerza, todo ese tipo de cosas que al final ellos tecnológicamente la verdad es que tienen esos medios. Entonces muchas veces ellos no saben usarlo y entonces se sirven por decirlo así, del personal extranjero para poder utilizarlo, ¿no? Entonces es un poco las
los requisitos que piden. En cuanto al idioma, nunca piden que hables chino, lógicamente, si lo hablas, o hay gente que lo habla, ¿no? Por ejemplo, yo coincidí en el equipo con 2 americanos que eran de origen chino, entonces, claro, lógicamente ya van hablando chino desde pequeños, entonces, claro, eso es una ventaja para ellos, ¿entiendes? Es un Entonces, plus, sí, hombre, sin puede duda. ser un plus, pero desde luego el inglés es fundamental, ¿no? Porque al final va a ser la lengua básica para poder trabajar. Uh-huh. Eso en cuanto al idioma y luego la formación, pues lo que comentabas, el CSCS, imagino, más que el NSCA CPT, y luego es el de la UXCA y el otro de Australia, creo que la certificación es AXA, ¿puede ser? El AXA, sí, Australian Certified el Strength Australian Coach. Condition, sí, sí. El AXA, sí. Y esas son las certificaciones que piden. Si no exigen, porque sí que es verdad que no todo el mundo también las tiene, pero al final te inciden para que las saques. Es más, nosotros en el Comité Olímpico fuimos a través de una empresa que era, por decirlo así, la que organizaba el casting, por decirlo así, o el reclutamiento, ¿no? El proceso de reclutar a personal extranjero, y ellos mismos hacían las formaciones en China para poder sacarlas. O sea, me refiero que estaban interesados en que la gente las Y tuviera. hay filial allí en Asia también. Yo se lo digo muchas veces a la gente cuando hablamos de las certificaciones, en este caso, bueno, de la NSCA, que es donde yo estoy trabajando, Uh-huh. que a lo mejor en el ámbito nacional todavía cuesta que se Sí. introduzca mucho en el ámbito profesional, ¿no? En las empresas y demás, pero también yo lo digo muchas veces, digo, una vez sales de tu país, es una certificación que es mundialmente reconocida y que tenerla en el currículum te puede abrir o cerrar puertas. Y en este caso, imagínate, si llega la oportunidad, cumples todos los requisitos y resulta que ese no lo cumples y por ese hecho, pues te puedes quedar fuera, puedes ver el tren pasar, ¿no? Entonces yo creo que es importante siempre mantenerse actualizado y obviamente, pues si tienes las certificaciones más reconocidas a nivel internacional, ya sea NSCA, la UXCA o la AXA, pues bueno, espectacular, mucho mejor en cuanto a ámbito laboral internacional. Uh-huh. Sí, sí, no, desde luego, aquí ya te digo, y sobre todo que aquí, a ver, un poco el hándicap que tenemos los españoles o países, no, pues eso, americanos, canadienses, australianos, es que al final, pues esta gente ya tiene como con esas certificaciones casi todo el mundo, prácticamente hacen la carrera y hacen esa certificación, entonces ya si en el idioma tenemos, por decirlo así, vamos a remolque, por lo menos en lo que son certificaciones, que no vayamos a remolque también, ¿no? Yo creo que es importante, sí. Sí, no, y el idioma, el inglés es también el idioma oficial de Claro. la ciencia. Si uno quiere estar actualizado, leyendo Sí, sí, artículos exacto. científicos y demás, tiene que estar en eso. Uh-huh. ¿Y qué ventajas o desventajas crees que tiene trabajar en un país como China? Bueno, pues ventajas un poco, bueno, pues a nivel deportivo, la verdad es que en China se está invirtiendo muchísimo dinero, sobre todo deporte de rendimiento. Aquí cuando hablamos de deporte no existe, no digo que no exista porque algo hay, y China es muy grande, el deporte amateur o deporte de hobby o otro tipo de, ¿no? de práctica deportiva, pero al final la inversión grande que hace el gobierno es en deporte de competición, deporte de rendimiento. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en judo, yo digo que yo no conozco, llevo un año, tampoco conozco todos los pormenores de todos los deportes. Sí que conozco muchísimos entrenadores de muchos deportes, pero claro, conocer un deporte cómo funciona al 100% es difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, en judo, para que hagáis una idea, que en China no es un deporte de cierta importancia, es un deporte que sí que tiene buenos resultados a nivel olímpico, pero no es un deporte, por decirlo así, muy conocido en China, ¿no? Y tiene 25, 26 centros de alto rendimiento Casi dentro de nada. China. Claro, estamos hablando que en España ahora mismo tenemos 2. Y en Francia, pues a lo mejor tienen uno, el Centro Nacional, y luego tienen pues los centros provinciales, por decirlo así, de tecnificación. Pero quiero decir que en China, de cualquier deporte que os podéis imaginar, hay infinidad de centros en todas las provincias. Entonces, al final, las oportunidades de trabajo que hay son enormes. Muchas veces, por ejemplo, yo la mayoría de la gente que conozco, os puedo decir que cuando estaba en el Comité Olímpico en Beijing, trabajando con el equipo de patinaje hielo, en el grupo que teníamos de WeChat, que es como el WhatsApp chino, ¿no? Pues éramos más de 100 entrenadores extranjeros, solo de, Solo, extranjeros, solo 100. preparadores físicos, porque luego también hay otros deportes, y luego, aparte de esos, hay otros entrenadores que están como entrenadores. Por ejemplo, os decía, en patinaje de hielo, que es un deporte donde hay muchos holandeses, americanos, canadienses, y en atletismo había otro chico americano. O sea, hay deportes donde también tienen fichan entrenadores, aparte de preparadores físicos y fisioterapeutas. Entonces, quiero decir que, y eso solo os hablo del equipo nacional. Si os vais a centros de alto rendimiento o incluso centros provinciales, es decir, hay infinidad de oportunidades. Muchas veces
las ofertas llegan de los equipos nacionales porque los equipos provinciales yo creo que no tienen ni medios para llegar a contratar, en el sentido de que les cuesta, pues oye, también por la barrera de idioma, por Claro. cómo hago contrato con un entrenador, ¿dónde consigo yo un entrenador para venir aquí? Los papeleos, porque también en China es un país donde la burocracia es complicada, entonces para tener un extranjero necesitan hacer una serie de trámites. Entonces, pues quiero decir que es infinita la cantidad de posibilidades que hay. Y ahora que estoy en el centro de Shanghái, estoy viendo que aquí, pues eso, en Shanghái, que claro, es una provincia pues con dinero importante, que invierte recursos en deporte, pues eso, que cada vez están surgiendo más oportunidades para entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, incluso en el equipo nacional pues había la figura del scientist, de lo que es el científico de deporte o fisiólogo, llamarlo, depende un poco de en qué ámbito, ¿no? Pero que ya te digo, están metiendo muchísimo personal extranjero. Entonces, esa sería una de las principales ventajas, el poder trabajar en un país donde apuesta por deporte de rendimiento. En España, pues ya sabemos todos cómo funciona y salvo casos contados en deportes minoritarios, es tremendamente difícil, ¿no? Llegar arriba, aunque a lo mejor tengas un currículum impresionante. Y aún así hay que dar gracias en ese sentido, que ves el aporte económico y la producción de deportistas y dices, yo no sé cómo harán en España, los chinos se lo preguntarán, ¿no? ¿Cómo en España con la cantidad de recursos que tiene saca tantos campeones, ¿no? Sí, está claro. No, porque al final mucha gente está trabajando por amor al arte, dedicándose a otras cosas y en su tiempo libre pues prácticamente dándolo todo por sacar deportistas, ¿no? Pero entonces aquí es lo bueno, que te puedes dedicar a ello y encima estar bien remunerado, es decir, tener un trabajo full time y entonces, bueno, eso es una de las principales ventajas. Más ventajas, pues yo creo que son el tema de las relaciones que puedes hacer con infinidad de entrenadores, de compañeros de otros países, que eso siempre es bueno porque, bueno, te abre la mente, te puede ayudar, pues si el día de mañana a lo mejor quieres ir a buscar otro trabajo en otro país, muchos contactos. Aquí puedes hacer muchísimos contactos porque al final la comunidad de expatriados que llaman, ¿no? Por decirlo así, pues al final, y sobre todo si es del ámbito deportivo, pues como que estamos muy unidos, siempre te ayudas unos a otros. Si surge una oportunidad, pues te avisa, oye, mira, surgió un trabajo. O sea, es muy positivo ese ambiente que hay a nivel de compañeros, ¿no? Yo creo que eso es otra de las ventajas. Y luego, bueno, pues un poco de desventajas, bueno, pues lógicamente la lejanía de estar lejos de casa, que hoy en día, hombre, ahora con el tema del virus está complicado porque estamos aquí casi atrapados. Mucha gente salió en Navidades a pasarlas en casa y luego fue cuando China cerró fronteras y quedaron... Ya no pudo volver. Y no, yo siempre lo digo, China está lejos, pero tampoco está tan lejos. Al final, Madrid, tenemos vuelo directo todos los días, en Shanghái, Beijing, con lo cual tampoco... La cuestión es, hombre, es un trabajo exigente que tampoco te permite, lógicamente, coger vacaciones cada 2 por 3, pero bueno, que siempre puedes volver a casa 1 o 2 veces al año y, bueno, viajar algo por Asia también. Pero ya digo que ahora está la situación más complicada, más que nada por el tema del virus, ¿no? Y luego, bueno, pues desventajas un poco también, pues oye, el choque cultural, que, bueno, al final yo no creo que sea una desventaja, sino que hay que cogerlo como algo positivo. Es decir, hay que adaptarse. Cultura, pero sí que es verdad que hay gente que no se adapta. Aquí yo, por ejemplo, en China, cuando llegué, hubo gente que duró 1 mes, 2 meses, tanto españoles como extranjeros, por múltiples motivos, por familiares, por no adaptarse, hubo gente que tuvo mala suerte, porque claro, yo por ejemplo me tocó un equipo, éramos muchos extranjeros, pero hubo gente que tocó en mitad de China, en una provincia perdida, sin traductor, sin extranjeros y a lo mejor el entrenador no haciéndole... Lo tiraron allí en medio del mar. Y dijeron, bueno, ya te arreglarás. Hay que tener las cosas un poco claras cuando vienes a trabajar aquí y luego hay gente que a lo mejor trae unas expectativas, pues, no, yo voy al Comité Olímpico chino. Bueno, el Comité Olímpico a lo mejor no quiere decir que vayas a ir a la Olimpiada, no quiere decir que vayas a estar con el primer equipo, depende un poco de cada situación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si tienes la mente abierta y vienes con un espíritu un poco de positivo y de aprender y de progresar, pues yo creo que la experiencia va a ser positiva siempre. Sí, yo comparto. A mí que me ha tocado también vivir fuera de España muchos años. Bueno, no, el choque cultural mío no ha sido a lo mejor tan brusco como pueda ser el tuyo ahí en China, pero al final es cuestión de ponerle ganas, de apoyarse también en los compañeros de trabajo que están fuera y adaptarse a la nueva situación. Yo creo que la morriña, ¿no? O la tristeza de tener a los familiares lejos y demás, como tú dices, estás a un avión de plantarte en Madrid en unas cuantas horas y de estar en contacto con todo el mundo. Así que, bueno, esa desventaja, incluso yo creo que ellos querrán ir a visitarte y a disfrutar un poco de lo que es Asia, que está muy bien. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, yo ahora que cuando vine aquí a Shanghái desde Beijing, en el centro donde estoy yo, que hay unos 700
somos 700 personas entre deportistas y entrenadores, el único extranjero soy yo, de 700. Ahora mismo hay un australiano y un irlandés que están de fisioterapeutas, pero ellos viven fuera de la base, por decirlo así, están trabajando a través de una empresa, trabajan con todos los deportes, es decir, con los deportistas, por decirlo así, importantes, cuando tienen alguna lesión importante, tenemos el apoyo de ellos, ¿no? Aparte de los, por decirlo así, los doctores chinos o de los doctores, hablamos porque son de la medicina china, ¿no? Tradicional china, pero ya te digo que en la base estoy yo solo. Entonces, bueno, pues hay gente que pues, a lo mejor no lo lleva, ¿entiendes? El fin de semana sí que, pues oye, en Shanghái, pues oye, puedes conocer más gente o tengo contacto con otros entrenadores que están en otros centros, pero claro, hay gente que a lo mejor eso lo lleva mal. Entonces, bueno. ¿Y cómo vas entonces ahora un poco con el idioma, el inglés, y te has animado a soltar algunas palabritas ya ahí en el idioma local? Bueno, en chino, al final intentas hablar. Yo la suerte que tengo es aquí con los chicos de judo, todos hablan un poco de inglés, pero son muy tímidos cuando llegan, ¿no? Entonces no se atreven, aunque sepan, no callan. Entonces yo lo que les dije, a ver, aquí hay que perder la timidez, yo voy a intentar hablar 4 tonterías en chino, yo quiero que vosotros también aprendáis inglés porque creo que es bueno para ellos. Entonces al final yo creo que yo ahora, hombre, hay algunos que lo entienden mejor, otros no tanto, pero oye, más o menos pues nos entendemos. Inglés no habla mucho la gente, aquí hombre, la gente joven empieza a hablar más, pero ya te digo, no es lo normal que en inglés. Y luego muchas veces eso, aunque lo hablen, como son tímidos, tampoco no te lo van a decir, ni te van a venir a hablar en inglés. Entonces muchas veces es complicado, ¿entiendes? Pero bueno, se lleva. Poco a poco, en el día a día se van soltando y las indicaciones, porque uno de los aspectos que se me viene ahora a la mente es a la hora de enseñar ejercicios o alguna técnica en judo o a la hora de coordinarlos. Claro, tiene que ser aprovechar pues, bueno, diferentes herramientas de enseñanza, ¿no? Ya sea la mímica, alguna seña, o hablar a lo mejor en algunos momentos, tal vez haya algún traductor en los entrenamientos, en alguna etapa. Nosotros, por ejemplo, con el equipo nacional sí que teníamos un traductor en cada equipo. Entonces, bueno, era más sencillo porque a mí particularmente no me gustaba, porque al final tenías una persona detrás tuyo traduciendo, no había ese feeling con el deportista, a mí particularmente no me gustaba en absoluto. Y ahora cuando llegué aquí sí que, lógicamente, es más complicado, pero al final me gusta mucho más, ¿no? Al final es un contacto más directo con el deportista. Entonces yo lo que hago es, pues, por ejemplo, yo lo primero que pedí fue una pizarra. Pues, oye, apuntas el entrenamiento. Yo a los chavales les mando el entrenamiento semana a semana, pues decir así el horario ya lo tengo en chino, lunes, martes, miércoles. Entonces ya ellos por lo menos ya saben a la hora que entrenamos, pues con un dibujillo, si les toca gimnasio, les toca, o sea, ya por lo menos mediante símbolos gráficos o con un inglés básico ya van sabiendo cosillas, ¿no? Y luego sí que es verdad que en el judo tiene una peculiaridad curiosa, ¿sí? Y es que en el judo nosotros sí utilizamos el japonés, tanto en España como en Estados Unidos, como en Europa, en cualquier sitio. Las técnicas son en el Nippon Shoinage, los Otogari, es en japonés. Y prácticamente todas las palabras, randori, son en japonés. Pero aquí no. Mira que están al lado de Japón. Lo cambiaron todo. Traducen todo. Entonces, le dices el nombre de las técnicas y no las saben. O sea, no puedo hablar quitando mate, que es parar, y rey, el saludo, y poco más. Entonces, claro, es algo que te choca, porque dices tú, joder, por lo menos sabrán el nombre de las técnicas. No, ninguno. Entonces, bueno, es un extra añadido, ¿no? Pero bueno, no se lleva bien. Y luego te quería preguntar, porque bueno, hemos hablado un poco de cómo es la relación dentro del propio equipo de trabajo, pero cómo es la relación multidisciplinar, es decir, esa relación con los fisios, con los nutricionistas, con los médicos, ¿hay reuniones de manera periódica? O con los nutricionistas, por ejemplo, ¿hay una relación más diaria, a ver qué comen, qué no comen, etcétera? Bueno, pues yo aquí, por ejemplo, nosotros en el equipo nacional, cuando hablo del equipo nacional, hablo de mi experiencia en Beijing, ¿no? Con el patinaje de hielo, pues el entrenador no lo creía oportuno y él no hacía reuniones, porque al final era como un sistema más dictatorial, ¿no? Entonces él hacía el planning y luego a seguirlo, ¿no? Entonces, claro, yo es algo que a mí, por ejemplo, no me gusta. Entonces yo aquí, claro, lógicamente, antes de venir puse mis requisitos. Yo los requisitos que puse fue, vamos a ver, yo voy a tener 2 asistentes de chinos, que era lo que me había comentado la jefa, por decirlo así, y yo dije, vale, yo lo que quiero es una reunión semanal, planificar la semana, aparte de, bueno, la primera reunión que podamos tener, un poco para planificar la temporada y demás, ¿no? Pero quiero decir, semanalmente quiero una reunión más, sobre todo cuando no voy a tener una conversación fluida día a día, por el tema del idioma. Claro. Entonces, como la jefa habla inglés, dije, bueno, pues por lo menos un día a la semana vamos a reunirnos, vamos a una puesta en común de cómo fue la semana pasada, qué planteamiento tenemos para esta semana. Entonces, la verdad es que ahí estamos todos. Está el
desde el doctor chino, está la líder, por decirlo así, están los asistentes. Entonces, bueno, ese trabajo entiendo que es positivo porque al final siempre sacamos conclusiones y por lo menos hay un trabajo en equipo, ¿no? Aunque lleve yo un poco más la voz cantante, lógicamente, pero al final hay un trabajo de equipo, ¿no? Entonces Claro, yo creo que porque eso es fundamental. yo, por lo menos ahí en Latinoamérica, me he encontrado con deportistas de talla olímpica que, bueno, nada, él y el entrenador, no había nutricionista, no había ningún otro tipo de profesional haciendo un poco de satélite para trabajar Sí. de manera conjunta. Y claro, me imaginaba un poco allí en China, con los estándares que tienen, la disciplina que tienen y los sistemas a lo mejor más estrictos, digo, tal vez o lo tienen todo bien conectado a la perfección o Sí. directamente no tienen ningún tipo de colaboración. Imagino que con los Nosotros, resultados que tienen, sí o sí, aparte de la disciplina, hay un trabajo multidisciplinar que tiene que ser importante. nosotros por ejemplo, eso, cuando estaba con el patinaje de hielo, allí sí que el staff era enorme. Nosotros, por ejemplo, en el equipo teníamos 9 patinadores y estábamos entrenador, segundo entrenador, preparador físico, fisioterapeuta y 2 masajistas. Eso para 9 patinadores y un fisiólogo. Entonces, Casi eso más para que los 9. patinadores. Sí, 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 sí. Entonces, y íbamos a Estados Unidos a entrenar y nos íbamos todos. Y nos íbamos a otra ciudad de China, nos íbamos todos. O sea, y eso, pues en el equipo nacional había 9 equipos. O sea, ponte, pues eso, unas 100 y pico personas moviéndose por todo el mundo para entrenar, preparando la Olimpiada, ¿no? Entonces, la verdad es que en medios, no escatiman en medios. Aquí, por ejemplo, funciona un poco diferente. En el centro donde estoy ahora, hay unos 12 deportes. Entonces, cada deporte, por decirlo así, tiene su staff, como es en mi caso, los asistentes, está el doctor que está solo en mi equipo, estoy yo como head coach, pero luego están, como por decirlo así, el departamento de Sport Science, que es como un departamento que nos podemos apoyar en él, y luego por otro lado está el hospital deportivo que está dentro del centro también, con lo cual hay traumatología, hay un servicio de nutrición, servicio de fisiología, es decir, pero sí que es verdad que aquí es muy importante las relaciones entre los propios equipos y esos departamentos, que muchas veces, si el entrenador, que es lo que pasa, no sabe o no le interesa, pues a lo mejor no tiene vínculo ninguno y No hay prácticamente ninguna no relación. utiliza nada ese servicio. Yo es una de las cosas que ahora, yo, desde que llegué, lógicamente, cada vez estoy utilizando más los recursos que tenemos, pero sí que es verdad que te cuesta a veces, por el tema de comunicación, el poder aprovecharlos más. Entonces, bueno, ahora la idea es que estoy intentando a ver si viene un compañero mío que estuvo en el equipo fisiólogo, que es chino, y entonces igual viene a trabajar con nosotros al equipo, también ya no solo para ayudarme a mí, sino también un poco para favorecer esas relaciones entre los diferentes departamentos, porque yo creo que nos va a ser muy útil. Esa es un poco la idea. Muy bien. Y saliendo un poco de las instalaciones y del centro de alto rendimiento deportivo, ¿cómo ves la cultura ahí en China? O, por ejemplo, si tienen una cultura del fitness muy instaurada o si has visto mucho entrenador personal, como podamos, no sé, yo estoy ahora en Alicante y con el buen Sí. clima sales y ves a la gente entrenando en la calle. Hay veces que hay algún entrenador personal con un pequeño grupo de clientes, ¿no? Ahí en China, concretamente en Shanghái, ¿es similar? Bueno, pues aquí en China, a ver, lo que hablábamos, China es enorme. Entonces, claro, hablar de China en general puede llevar lugar a equívocos, ¿no? Claro, Shanghái es como una ciudad súper internacional, ¿no? Por decirlo así, hay mucho extranjero, ahora hay menos por el tema del virus, mucha gente se fue y no pudo volver, ¿no? Pero sí que es verdad que en las ciudades grandes, Beijing, Shanghái, sí que se ven cadenas de gimnasios como puede haber en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Entonces ahí sí que ves cadenas de gimnasios que tienen preparadores, o sea, entrenadores personales, actividades de fitness y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que en China yo creo que falta todavía el impulso ese el boom del fitness que ya llegó en Europa, que ya llegó en España. Yo creo que en China está muy atrasado. Y ya no hablo tanto de Shanghái, de Pekín, sino del resto de China, ¿no? Yo creo que en China, lógicamente, la economía creció muchísimo y sigue creciendo, y la calidad de vida se nota, es decir, que aumentó. Entonces, cada vez la gente se va a preocupar mucho más de lo que es el aspecto físico. Entonces, sí que los chinos, por ejemplo, les encanta bailar. En la calle, vayas por donde vayas, los ves bailando en grupos pero grupos, por decirlo así, improvisados. Llega uno con su música, se pone allí y se ponen a bailar, ¿no? Además de todos los estilos, gente joven, gente mayor. Entonces, sí que les gusta la preparación, lo que es la actividad física, también el tai chi, y aquí el wushu, ¿no? También. Entonces sí que les gusta la actividad física, pero no son muy de gimnasio, de actividades programadas. Pero sí que es verdad que yo creo que es un tema que está por llegar.
Ya te digo que en Shanghái yo sí que conozco sitios, incluso centros que ya ofrecen servicios, entrenamiento personal y demás, pero yo creo que eso es un filón. Yo creo que eso a medio plazo, eso va a ser una apuesta importante. Y ya no solo para la población china, también en ciudades grandes como Shanghái y Pekín, al final para población extranjera, porque al final hay mucha gente viviendo y encima con un poder adquisitivo importante, porque al final la gente que está aquí pues está viviendo, pues eso, trabajando en multinacionales o en empresas importantes y normalmente pues con un nivel adquisitivo alto. Entonces, yo creo Alto, que y es hay una... muchas veces poco tiempo para disfrutar y dicen, bueno, pues por lo menos invierto en salud, invierto en un profesional que me lleve. Mira, el otro día hablaba todavía con un compañero español que está ahora empezando aquí en el mundo de la fisioterapia a nivel privado, porque él había estado trabajando antes en un equipo de fútbol aquí en Shanghái y ahora estaba con una clínica, en un proyecto, bueno, como socio con una chica y tal, y me comentaba, por ejemplo, a nivel de seguro en la clínica, que los seguros pagaban a la hora, eran sobre el punto de 140 euros hora, una Joder. sesión de No está terapia. mal, Entonces, ¿eh? hay que decir que aquí yo creo que cuando se meta el fitness y se meta de lleno, yo creo que las posibilidades de negocio son importantes, desde Muy luego. bien. Y para ir terminando, tengo un par de preguntitas más para ti, porque la verdad que yo, vamos, estoy aquí también, ahora luego lo voy a tener que volver a ver para tomar algunas notas, que la verdad que está súper interesante. Y bueno, quería preguntarte acerca de consejos, ¿no? ¿Qué consejo le darías a los licenciados que quieren ir a probar suerte allí a China? Bueno, pues a ver, lo primero que les diría es, a ver, el tema del idioma en inglés, yo creo que es algo que en España tenemos un problema. Yo también si miras mi nivel de inglés comparado con el resto, yo creo que es bastante peor. Por suerte, a lo mejor lo bueno que tengo es que no, por decirlo así, nunca fui tímido para los idiomas, entonces bueno, siempre intenté hablar, entonces bueno, por lo menos intentas hacer las cosas fluidas y demás, Sí, pero te sí que es verdad que haces entender al sí, final que es la finalidad de comunicarse, así que... pero que al final, cuando estás en un trabajo como este, supongo que en otros pasará lo mismo o peor, porque sí que es verdad que a lo mejor, oye, vemos a un entrenador de fútbol en primera división en España y bueno, viene un inglés o viene un alemán y no sabe hablar español, bueno, tiene un intérprete y está, ¿no? Pero al final, no todos vamos a trabajar en un equipo de fútbol con los máximos medios posibles, ¿no? Entonces, al final, pues lógicamente, si van a tener que contratarte un traductor que hable español, pues a lo mejor ya van a preferir coger un americano, un canadiense o un australiano, ¿no? Entonces ya el inglés, yo creo que el mayor consejo que puedo dar es que tiene que ser una segunda lengua de verdad, pues como es en otros países como Holanda, como, pues yo qué sé, en Alemania o cualquier país nórdico que habla muy bien el inglés, ¿no? Entonces yo creo que al final, porque no penséis que es solo dar el entrenamiento en sí, pues al final, ya ves tú, con los alumnos míos chinos, pues tampoco importa tanto, ¿no? El nivel de inglés que tengas, ¿no? Pero al final, ¿qué pasa? Que vas a tener que hacer informes, vas a tener que Eso negociar. Muchas veces, pues, iba a negociar comentarte eso, negociar tus condiciones, redactar informes de rendimiento, condiciones. de Exacto. evaluación. Eh, por ejemplo, una cosa que les gusta mítines, entendemos como reuniones, como charlas. Entonces, a todos los entrenadores extranjeros cuando estamos aquí nos mandan dar charlas. Oye, que vamos a organizar unas charlas, tú tienes que dar una charla, ¿de qué podrías hablar tú? Bueno, entonces les gusta organizar ese tipo de cosas. Entonces, claro, al final dices tú, y en inglés. Entonces, claro, si llegas aquí, dices, hostia, no, pero... Entonces yo sí que conozco casos de gente que la echaron para atrás el idioma. A lo mejor sin ser realmente el motivo principal, pero al final era un poco la excusa, ¿no? No, es que claro, es que el idioma... Pero sí que es verdad que yo entiendo que si queremos trabajar en el extranjero, a nivel de país, ¿no? Tenemos que ponernos las pilas para no ser, por ejemplo, Portugal, vecino nuestro, y yo todos los portugueses que conocí Tienen un inglés dominan mucho increíble. más. Sí, 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 sí. sí, sí, tienen un Entonces inglés yo creo que increíble. algo falla en el sistema educativo. Yo creo que estamos como están ahora los chinos, que en China los chavales jóvenes empiezan a hablar algo de inglés, pero les falla la timidez esa de que sí, gramática sabemos, pero luego no nos cuesta hablar, nos cuesta expresarnos. Entonces yo creo que hay que dar una vuelta. Entonces, si el sistema educativo en España no funciona como debe, pues entiendo que tenemos que hacerlo por nuestra Por propio nuestra medio, ¿no? cuenta, sin duda, sin duda. Exacto. Pero al Y final, que dejan el extranjero a ponernos las pilas. Y luego, sí, dime. no, no, dime que se había cortado un Ah, poco. Cuéntame, ah, cuéntame. no, y decía que, bueno, eso como primera recomendación, ¿no? Y luego, segunda, lógicamente, el tema de formación, de que no pensemos que acabamos la carrera, somos licenciados y se acabó. O sea, porque al final eso no funciona así. Y muchas veces en España es de los sitios donde a lo mejor menos se valora el currículum. Voy a hacer un máster, ¿qué más da? Si total, ¿para qué quiero un máster? ¿O para qué quiero un doctorado? ¿O para qué quiero una certificación en SCA? Entonces, al final, cuando sales fuera, te das cuenta que las cosas se valoran.
Yo, por ejemplo, estando aquí en el equipo de judo, pues un francés que, bueno, yo vine aquí a través de un francés, conocí el equipo nacional de judo en Beijing, bueno, a través de un contacto, y había otro francés que quería venir, y de asistente, bueno, de lo que fuera, ¿no? Tenía interés por venir a China, había estado antes aquí entrenando, y le preguntaba, bueno, ¿y tú qué titulación tienes? No, bueno, yo tengo esto. Al final no tenía nada en claro, ¿no? Claro, los chinos tontos son. Dijeron, no, si nosotros tenemos millones de personas aquí, si vamos a traer a gente de fuera, es más, la ley no les permite. Tiene que ser gente con unas titulaciones específicas, si no, no te van a poder hacer una visa de trabajo. Entonces, No, es quiero decir comprensible, ¿no? yo creo Porque que el es gobierno importante dirá, es como, ¿para qué vas claro, a traer a claro, este de España si yo tengo aquí una persona exacto. igual de formada con las mismas titulaciones, ¿no? Es importante el tener eso, esa formación extra, nunca, y luego, bueno, estar actualizado, lógicamente, y demás, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Y luego, desde el punto de vista de alto rendimiento, yo creo que si queremos, yo creo que uno de los problemas también que hay en España, o incluso, me atrevería a decir también, a lo mejor hasta de otros países, ¿no? A nivel internacional, es que muchas veces son como formaciones demasiado teóricas, y luego al final nos falta a veces práctica, ¿no? Yo, por ejemplo, hice el máster de alto rendimiento, y la verdad es quedé contento de alto rendimiento del Comité Olímpico en España, quedé contento, pero sí que es verdad que a lo mejor te echas en falta una fase práctica mucho mayor, ¿no? Entonces yo un poco el consejo que daría es que si no tienes esa fase práctica, porque a lo mejor estuviste años entrenando equipos, incluso equipos de nivel, pero no tenías ese acceso a esos materiales, a esos medios, que ponerse pruebas y tener algo, a lo mejor trabaja en un equipo, en una clínica, que os deje probar, pues oye, pues, trabajo pues con todo. Aquí, pues claro, aquí por ejemplo tengo la oportunidad de trabajar con células fotoeléctricas, pues con plataformas de saltos, pues con encoder. Entonces son tecnologías que si antes no trabajaste con ellas, te puedes ver pues a lo mejor un poco fuera de sitio, ¿no? Entonces al final que no pensemos que es tan complicado, ni mucho menos, pero que al final siempre por lo menos estar acostumbrado a trabajar con ello. Yo Es creo que lo es que un poco dicen, la ¿no? recomendación que Que les daría. en teoría, la teoría y la práctica son lo mismo, pero en la práctica no lo es. Diré que Claro, hay sí, que sí, está claro. meterse en el terreno de juego y experimentar Sí. todas esas cosas, eso sin duda. Uh-huh. Y bueno, un poco para cerrar ya con la Sí, entrevista y viendo que nos estabas comentando que era importante la formación y la actualización, bueno, te quería preguntar si había alguna recomendación que darles a la gente que nos está viendo en cuanto a, no sé, tal vez podcast, algún blog, algún libro, o un poco cuál es tu lugar al que acudes para formarte. bueno, yo aquí voy a hacer un poco de publicidad, voy a permitirme el lujo de Adelante, meterme adelante. un poco de autobombo. No, hombre, yo un poco lo que quiero es, porque mucha gente que estará viendo no serán del ámbito del judo, entonces yo un poco la problemática que me encontré, ya me pasó cuando estuve trabajando en España con patinaje, es que al final te ponías a buscar información y no había información de calidad de patinaje, en ese caso de patinaje en línea, ¿no? Sí que había más en patinaje en hielo, pues al ser deporte olímpico está como más estudiado y más avanzado, pero sí que es verdad que faltaba mucha información. Entonces, bueno, yo de aquellas empecé un blog de patinaje, de entrenamiento en patinaje, un poco que lo que hacía era un poco, pues, revisar todo lo que había por ahí, pues contactaba con gente, intentaba colgar estudios que me servían a mí para formarme, para actualizarme, por decirlo así, en ese deporte, y a la vez, bueno, pues por compartirlo con los demás, que siempre creo que es positivo, ¿no? Entonces yo un poco animar a la gente a que cuando no encuentre, porque muchas veces como licenciados de educación física vamos a empezar a trabajar en un deporte que a lo mejor no es mi propio deporte, no es el deporte que yo tengo más experiencia. Entonces muchas veces vamos a tener que buscar información extra. Claro, si es un deporte como atletismo o natación, pues vamos a encontrar muchísima información de otros deportes que no. En el caso mío del judo, por ejemplo, lo mismo. Al final te das cuenta que sí que hay estudios científicos, pero muchas veces muy concretos, demasiado centrados a lo mejor en un ámbito, pues eso, de investigación, poco práctico, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahora, estando aquí, también aprovechando el tema pues de que aquí tengo tiempo y que estoy más centrado únicamente en el judo, pues empecé un proyecto que es con unos compañeros, que es de una página web, que es judotraining.info, que lo que se trata un poco es recopilar todos esos estudios científicos, hacer entrevistas a entrenadores, bueno, pues sacar toda esa información que muchas veces a los entrenadores les cuesta llegar, porque a lo mejor no tienen esa, pues a lo mejor por la falta de conocimiento de buscar en revistas científicas o falta de acceso a ellas, pues poder facilitarles esa información y hacerla un poco más digestible, ¿no? Por decirlo así. Ah, muy bien. Pues bueno, yo Entonces, el blog ahora luego cuando terminemos me lo vas a mandar por WhatsApp, los enlaces, tu correo electrónico si quieres, bueno, las redes sociales que ya las tengo y las voy a compartir en la descripción para que la persona que nos escuche, que bueno, que sepa que tiene un lugar
Pues bueno, Sí. hecho personalmente por Felipe, donde poder buscar información y a una Pero mala, con pues bueno, esto, siempre puedes comentarle. con esto un poco lo que quiero decir es que cada uno tiene que un poco buscarse la manera de estar actualizado. Muchas veces pensamos que por ir a cursos es lo mejor. Yo me acuerdo, por poneros un ejemplo, cuando empecé yo a trabajar un poco con los movimientos olímpicos, lo mismo, la carrera, pues sí, el clean, el jerk, con la cargada, arrancada, ¿no? Ahora está más de moda en inglés, ¿no? Por el tema del crossfit y demás. De aquellas que todavía el crossfit no estaba pegando en España, intentaba buscar algo de formación. Yo me acuerdo que en el 2003 o algo así organicé yo un curso, que no era un curso, era simplemente una ponencia, un amigo mío que era entrenador de halterofilia y era un poco de aplicación de los movimientos olímpicos en otros deportes, ¿no? En cómo aplicar esos ejercicios de fuerza y demás. Que era algo que, bueno, pues aquí en España prácticamente, pues oye, se usaba algo pues en atletismo, en deportes como en judo ya se usaban, en lucha y demás, pero sí que es verdad que no tenía mucha, a lo mejor, repercusión como ahora, ¿no? Entonces, al final yo me quise formar más en ese ámbito, me puse a buscar y es que, joder, no había nada. Me acuerdo un curso que estaba, me parece que era el Eiko, la marca, que era en Suecia, y Laico. joder, una pasta, y hasta allí. Y encima organizaba un curso que era de eso, de preparación física, o sea, aplicar los movimientos olímpicos a la preparación física de diferentes deportes, ¿no? Entonces al final aquí hice, dije, mira, pues lo voy a organizar yo. Y entonces dije, mira, pues organicé yo el curso en Asturias, me busqué entrenadores de halterofilia que yo consideraba que eran buenos para eso, la parte teórica, pues la hice yo un poco lo que era la contextualización un poco del tema. Y bueno, hicimos un curso al final entre compañeros, la mayoría eran compañeros de carrera o compañeros entrenadores de otros clubes, y la verdad es que todos aprendimos, porque luego hicimos una fase práctica de, pues eso, de coger la barra, de saber corregir errores y demás. Entonces, que al final yo creo que cada uno tiene que buscarse un poco lo que necesito para formarme, porque a lo mejor muchas veces en un curso no lo voy a encontrar. Entonces, pues a lo mejor vale más llamar a un amiguete o llamar a un profesional y decir, mira, oye, ¿cuánto? Pues lo organizamos, lo organizo en mi club, lo organizo en otro club que un amigo, y al final pues os vamos a formar y a lo mejor incluso va a salir gratis o incluso vas a poder ganar dinero con ello, ¿no? Siempre Veo. tener esa idea un poco también de empresarial, ¿no? Sí, yo Empresarial. creo que es Sí, sí, me interesante. lo comento. Hemos tenido varias entrevistas y yo creo que esa parte es fundamental también no olvidarla. Uh-huh. Pues bueno, Así que nada, Felipe, era un poco lo que... hasta aquí todas las preguntas, la entrevista. No, la verdad que yo impresionado la verdad te lo dije, tenía muchas ganas de hablar contigo porque yo he visto alguna vez ese anuncio en LinkedIn para trabajar allí. Dije, ¿cómo será? ¿Cómo será? Y justo cuando me escribiste por Instagram, digo, qué buena oportunidad para ver a través de la mirilla cómo es el día a día allí, cómo es el trabajo y sobre todo los grandes consejos y las recomendaciones Sí, para la hombre, gente es que interesante y la verdad es tal que vez quiera ir, ¿no? sí, hombre, es interesante y sobre todo porque la gente cuando viene aquí, y a mí me pasó lo mismo, que no tienes información, y dices, joder, vas aquí a la aventura. Entonces, bueno, al final yo creo que, oye, pues ahora que estoy aquí, incluso, te digo, hay algún español más trabajando aquí, en el Comité Olímpico, en Beijing y demás. Entonces, siempre yo creo que es una referencia para la gente que a lo mejor no se atreve a dar el paso o que quiera, pues a lo mejor pueda, oye, pues que pueda contactar conmigo, yo encantado de poder ayudarles, porque digo, yo creo que es una oportunidad y yo creo que en un futuro el mercado por lo menos va a seguir creciendo y las oportunidades son muchas y buenas. Entonces, animaros Y y sin nada. duda, que la Aquí gente no se estamos. cierre, que la gente no se cierre las Claro, puertas. claro. Pues Exacto. bueno, Felipe, muchísimas gracias Vale. de nuevo por aceptar la invitación, por hacerte un hueco en todo tu día de trabajo allí para nosotros y además con la diferencia horaria. Sí. Ahora, como le decía a la gente, van a tener ahí una descripción con tu Instagram, si tienes Twitter lo pondremos también, el enlace de tu blog, mail, lo que sea, para que ellos si quieren continuar formándose en judo o pedirte algo de información, cualquier cosa, que bueno, que tengan ahí una referencia tuya. Y bueno, nada, te dejo las últimas palabras a ti, si te quieres despedir Bueno, de mí, de la gente, adelante. nada, sí, nada, pues daros enhorabuena por el canal, yo creo que es una buena idea. Yo la verdad es que la certificación, mira, por comentar que la certificación esta de la NCCCA, yo no tuve la oportunidad de hacerla antes de venir aquí y aproveché los primeros meses que estuve en China para ponerme las pilas de estudiar y la Qué verdad es buena. que de lo bueno que tienes es que te puedes examinar en cualquier sitio y yo lo hice en Estados Unidos, aprovechamos que Ah, viajamos fíjate. a Estados Unidos de pretemporada y dije, mira, pues nada mejor que sacarla ya cuanto antes. Entonces, bueno, por eso os digo que, sobre todo chavales jóvenes que estén ahora estudiando o que acaban de terminar la carrera, que por qué no enlacéis y sacáis la titulación, que seguro que os va a venir bien en el futuro. Así que nada, un saludo a todos y nada, espero veros pronto por España o por China si os animáis a venir. Así que Donde nada, sea. vale, Un saludo. vale.
Pues nada, un saludo. Hasta luego. Chao.